cristiano Metamorfosis, una iglesia hispana que adora al Señor y que se centra en conocer la poderosa palabra de Dios. Y le deseamos a todas nuestras personas que nos ven y nos escuchan, que Dios les bendiga. Con este aplauso de la iglesia, decimos que Dios les bendiga ricamente a cada uno de ellos. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. He llamado al tema de esta tarde fe, acción, actitud. Repita conmigo: fe, acción, actitud. Vamos a ver si lo decimos más fuerte. Fe, acción, actitud. La fe demanda acción y actitud. Tú no puedes decir que tienes fe en tu corazón si tu actitud o tus acciones dicen lo contrario. Hay gente que me dice: usted no sabe cuánta fe tengo yo en Dios. Pero te escucho quejarte. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Esa no es actitud. Esa no es la acción. Hay gente que cuando se presentan problemas, en vez de recurrir al Señor y venir a la iglesia, se alejan de la iglesia buscando una solución a su problema. Esa no es la acción. Entonces la fe demanda acción. La fe demanda una actitud. Dice la Biblia que Ana no podía tener hijos. Y Caná, su esposo, tenía otra esposa llamada Pinina, y Pinina sí tuvo un hijo y la molestaba, le hacía bullying. Le daba de mamar a su pequeño frente a Ana para que Ana sufriera. Y Ana llegó al templo a orar y el sacerdote, lleno de la presencia del Señor, pensaba que la mujer estaba borracha. Mira que andaba perdido el sacerdote. Y luego ella le dijo: mi Señor, no estoy borracha, es tristeza, es dolor, pena. Y el sacerdote le dijo: que el Señor cumpla los deseos de tu corazón. Y ella se levantó de la oración creyendo. Dice la Biblia que antes de esa oración ni siquiera comía. La depresión era mucha. Cuando se levantó de la oración, lo primero que hizo fue ir a comer. Acción, actitud. Y después agarró al marido y se lo llevó para el dormitorio. Acción, actitud. Sí, porque, óyeme, el Señor le dijo que ya tenía un hijo, había que meterle mano. Entonces sí, nosotros decimos que tenemos fe en Dios, pero a veces nuestras acciones y nuestras actitudes, nuestro rostro a veces dice otra cosa. Vaya conmigo al Evangelio de Marco, capítulo 5. Vamos a tomar unos versículos allí en el Evangelio de Marco, capítulo 5. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, estoy en el 5:21, sorry. So sorry. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamada Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Perdón. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a mano de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía, así que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta que su cuerpo había quedado libre de la aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa?
¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas quién me ha tocado. Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y, arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Dios bendiga su palabra. En esta iglesia hemos enseñado y seguiremos haciéndolo mientras Dios nos dé vida, de que Cristo no vino a este mundo a sanar a nadie. Y que la iglesia de Cristo no tiene como función andar sanando ni haciendo milagros. Las sanidades en el ministerio de Cristo y las sanidades en los primeros años de la iglesia primitiva tienen tres objetivos fundamentales. El primero, dejar absolutamente claro de que Cristo es el verdadero Mesías, el verdadero Señor. Antes de que Cristo naciera, se habían levantado muchos jóvenes en una actitud mesiánica, los celotes, los libertos, los macabeos, gente que se había levantado en armas para liberar a Israel de Roma, y habían sido aplastados. Había confusión en la gente y Dios debía confirmar que este era su único hijo y a él debían oír. Y lo respalda con prodigios, señales y milagros. Eso dice Pedro cuando allá en el capítulo 2, por ahí por el verso 21, dice, y a este Jesús, al cual Dios aprobó con prodigios, señales y milagros. Así, la primera razón de los milagros en el ministerio de Cristo es que Dios estaba respaldándolo, acreditando que él era el hijo de él. Eso también ocurre con la iglesia. La iglesia es perseguida, la iglesia es asediada los primeros años, la iglesia es proscrita, la iglesia no tiene un lugar donde congregarse, huyen, y entonces eso desanima a los discípulos y eso hace que la gente tenga miedo de reunirse con ellos por lo peligroso que era ser cristiano. Y Dios respalda a su iglesia con prodigios, señales y milagros. Dice que por las manos de los apóstoles se hacían grandes sanidades, grandes señales. Pero no era la función de la iglesia andar sanando, porque la segunda razón de los milagros es llamar la atención para que la gente escuche el mensaje del evangelio. Los milagros en el ministerio de Cristo tenían como función hacer que la gente se acercara para escuchar. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. La única forma de salvar a la gente es a través del evangelio. Y la forma de llamar a la gente la atención para que escucharan a Jesús, porque Jesús era el tipo más simple y de perfil más bajo que existía. O sea, tú no comparabas a Jesús con un fariseo o con un saduceo, con un escriba. Jesús era nada. Una túnica simple, su sandalita. No era un tipo. Es más, Isaías dice que no era de hermoso parecer, o sea, ni siquiera era muy agraciado físicamente. Entonces, ¿cómo hacía que la gente prestara atención al mensaje de Cristo? Haciendo prodigios, señales y milagros. Lo mismo ocurre con la iglesia. Dice que, por ejemplo, cuando Pedro y Juan van al templo a orar a las 3 de la tarde, la hora de la oración, había un hombre cojo que pedía limosnas y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy, y el cojo se levantó y entró al templo saltando y alabando a Dios. Dice el texto que la gente que estaba en el templo se amontonaron en el pórtico de Salomón y escucharon el mensaje que Pedro tenía que darles. O sea, la segunda cosa por la que hay milagros en los primeros años de la iglesia y la segunda razón por la que hay milagros en la vida de Cristo es para llamar la atención a la gente para que escuchen el mensaje. Y la tercera razón es misericordia, es bondad. Dice, y fue tocado a misericordia y le sanó. Dice que en una oportunidad tuvo la gente escuchándolo todo un día a Jesús. Y dice que cuando se dio cuenta que la gente no tenía para comer, dice, tuvo compasión de ellos. E hizo el milagro del alimento. Entonces, también es válido decir que Jesús hizo milagros por amor, por misericordia, y es válido decir que los sigue haciendo.
Voy a aclarar esto. Yo tengo un mensaje reformado. Todos saben que soy de teología reformada. Sin embargo, debo dejar claro que soy de aquella línea de reformado que cree que Dios sigue haciendo milagros. Hay gente que cree que con el último apóstol se acabaron los milagros. Eso se llama la doctrina de la cesación. Los milagros cesaron cuando se murió el último apóstol. Yo soy de los que cree, como muchos otros, que mientras esté la iglesia en esta tierra, el Espíritu Santo estará en la iglesia. Y mientras el Espíritu Santo esté en la iglesia, habrán dones y manifestaciones. Amén. Si no, no tendría sentido todo lo que dicen las cartas pastorales. Ahora, lo que sí nosotros somos claros en este lugar en creer que los dones, las manifestaciones, las sanidades, los milagros y las señales están bajo la absoluta soberanía de Dios. No se hacen milagros cuando la iglesia decreta. No se hacen milagros cuando la iglesia declara. No se hacen milagros cuando un pastor o un predicador lo ordena. Se hacen los milagros cuando Dios quiere, a quien quiere, donde quiere y como Él quiere. Él es soberano. Amén. Así que esa es la única diferencia que tenemos con algunos hermanos, en el sentido que cuando nosotros oramos por un enfermo, porque sí oramos por los enfermos, sí creemos en orar por los enfermos, pero no oramos para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Oramos para decir, ayúdanos a entender tu voluntad en esta enfermedad. Y si está en ti, Señor, haz una sanidad milagrosa. Hermano, yo he escuchado gente orando que le dice a Dios lo que tiene que hacer. Le dice a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Padre, tú vas a venir y lo vas a tocar. Padre, en el nombre de Jesús, yo claro que tú lo sanas. Hermano, nosotros no tenemos esa facultad. No podemos decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas y cuándo tiene que hacer las cosas. Somos nosotros los que debemos estar sujetos a su voluntad, a lo que Él quiere hacer. Sin embargo, tampoco podemos negar que es verdad que la fe mueve montañas. Ahora, las montañas que deben moverse en nuestra vida tienen que estar sujetas a la voluntad de Dios. No es que vamos a andar por la calle moviendo cerros, por hermano. Se está refiriendo a que las cosas difíciles se van a tornar fáciles para nosotros si lo que vamos a hacer está en la línea de la voluntad de Dios. Por eso que hablamos de que la fe demanda acción y actitud. Dice el texto que acabamos de leer que Jesús cruza el mar de Galilea o el lago de Galilea y llega a un lugar donde la gente se amontona. ¿De dónde venía Jesús? Jesús venía del otro lado del lago, obvio. Pero venía de la tierra de la tierra de Gadara. Y en la tierra de Gadara pasó algo bien especial. Y esto es importante retenerlo. Muchas veces Dios hace cosas poderosas sin que haya fe de por medio. Voy a repetirlo. Muchas veces Dios hace cosas poderosas sin que haya fe de por medio. Hace cosas poderosas porque Él es Dios. Cuando su amigo había muerto, Lázaro, y se estaba agusanando en la tumba, Lázaro no tenía fe para resucitar. Y su hermana no tenía fe tampoco, porque ella dijo, 4 días ya, ¿para qué vienes? Mejor ni venga. No había fe de por medio. Dios, a través de Cristo, hizo un tremendo milagro allí porque tenía que entregar un mensaje. Tenía que mostrar una verdad poderosa. En este caso, el pasaje dice que Jesús, cuando llega a la tierra de Gadara, 2 gadarenos corren hacia Él, pero no corrieron hacia Él porque tenían fe. No corrieron hacia Él porque creían que Jesús era el Señor, el Salvador. No. Corrieron hacia Él motivados por los demonios que estaban en Él. Dice el texto que estos 2 gadarenos estaban poseídos por una legión, o sea, por muchos demonios. Y estaban desnudos y estaban absolutamente sus cuerpos dañados porque ellos mismos se maltrataban con piedras, se golpeaban, se hacían daño. Yo quiero que retenga esta idea. La única función de Satanás en esta vida es destruir la imagen de Dios que está en usted. Por eso las drogas, por eso la prostitución, por eso los suicidios, por eso el alcoholismo,
Porque Satanás quiere destruir lo que Dios creó. Y entonces, estos hombres se hacían daño. Dice que la gente a veces tuvo la oportunidad de amarrarlos con cadenas y era tanto los demonios que había que cortaban las cadenas y se liberaban. Estaban totalmente desnudos y corrieron a Jesús, pero no corrieron a adorar a Jesús ni a reconocer lo que era el Señor. Corrieron porque los demonios los impulsaron ahí. Porque los demonios querían conversar con el Señor. Los demonios no son omnipresentes ni son omniscientes, es decir, no lo saben todo, ni pueden estar en todo lugar. ¿Ok? Algunos teólogos dicen que por eso Dios inventó la suegra para que le ayudara al diablo a estar en todo lugar. Pero los demonios no pueden estar en todo lugar. Entonces, como son muchos, se reparten el trabajo. Pero aunque no son omniscientes los demonios, son escriturales. Y yo necesito que tú sepas esto. Si hay alguien que conoce de teología, es el diablo. Si hay alguien que sabe Biblia, es el diablo. Se sabía todo lo que habían dicho los profetas y todo lo que decía la ley respecto a Jesús. Y ellos, los demonios, sabían que en unos pocos tiempos más, en unos pocos días más, cuando Él muriera en la cruz, ellos serían derrotados. Por eso que cuando vienen a Jesús le dicen, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Porque el diablo estaba en el huerto del Edén cuando Dios le dijo al diablo, no a Eva, al diablo, mira, voy a poner enemistad entre tú y los descendientes de la mujer. Y un descendiente de la mujer te va a aplastar la cabeza, a pesar de que tú le vas a morder el talón. Satanás le mordió el talón a Cristo cuando lo lleva a la cruz. Pero la muerte y la resurrección le aplastó la cabeza al diablo. Amén. Y los demonios lo saben. Por eso en este momento le dicen a través de la boca del gadareno, ¿por qué te apuras en atormentar si sabemos lo que vas a hacer? Pero no lo sabemos porque somos súper poderosos. Lo sabemos porque sabemos las profecías, las hemos leído. Conocemos la escritura. ¿Se acuerdan de la discusión en el desierto? Fue una discusión teológica. Ahora, hay otra cosa importante en ese pasaje que usted debe retener. Lo hemos dicho y lo voy a repetir. Satanás no es un enemigo autónomo. No puede hacer lo que se le ocurra. Señor, dicen los demonios. Mira, ¿ves a cerdos que hay allá arriba del cerro? Sí. ¿Nos darías permiso para ir? Hello. No, es que Satanás no puede hacer nada si Dios no le da permiso. Nada, ni en tu vida, ni en la vida de nadie. ¿Nos dejarías, por favor? Necesitamos un cuerpo donde estar. Y Jesús se nos permitió. Y esto es bueno entenderlo, porque a veces nosotros empezamos a sufrir de demonopatía, empezamos a sufrir de esta ansiedad demoníaca y andamos viendo al diablo hasta en el arroz con leche y creemos que todo lo que nos pasa es por culpa del diablo, hermano. Mire, hay gente que me ha dicho, pastor, mire, he examinado mi vida, estoy tratando de hacer las cosas bien, oro lo que necesito orar, busco al Señor, me congrego, estoy preocupado de traer mis ofrendas y aún así siento como que algo no está bien. Yo le digo, puede ser presión satánica, puede ser, pero escúcheme. El asedio satánico sobre la vida de un creyente no puede ir más allá de lo que Dios permita. Él dijo que no echará carga sobre mí que yo no pueda llevar. Hermano, ¿se acuerdan cuando Job cuenta el relato de que Satanás subió a hablar y le dijo, ¿cómo no te va a alabar? ¿Cómo no te va a bendecir? Mira cómo lo tienes. Troca nueva. Trailer nuevo. Carro nuevo para irse para Texas. ¿Cómo no te va a alabar? Dijo, ok. Y Satanás le dice a Dios, mira, es que me quisiera detener en los detalles de la palabra, pero se me da el tiempo. Pero Satanás le dice, tócalo. Y Dios le dice, no, yo no lo voy a tocar. Tócalo tú. Pues Satanás le dice a Dios, quítale lo que le has dado. Y le dice, no, yo no le voy a quitar lo que le he dado. Tócalo tú.
Quítale todo, pero no puedes tocar su vida. ¿Hello? O sea, le puso límites. ¿Se acuerdan de la conversación de Cristo con Pedro? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. O sea, Satanás lo pidió. Y Cristo le dijo que bueno. Pero Jesús le dijo a Pedro, yo estaré orando por ti. Fíjate. En ningún momento Jesús dijo, mira, Pedro, ¿cómo te lo explico, Pedro? Satanás te ha pedido para zarandearte. Ojalá que salgas de esta. Ojalá que no quedes muy molido de la paliza. No, Jesús le dijo, yo voy a estar orando por ti para que cuando se termine la prueba, vuelvas a confortar a tus hermanos. ¿Está aquí? O sea, Jesús seguía teniendo el control sobre la vida de Pedro y sobre la vida del diablo. Y ahora los demonios le dicen a Jesús que por favor los deje irse al cuerpo de los cerdos. Y Jesús lo autorizó. Y los cerdos, que eran como unos 1000, se desbarrancaron, desesperados con los demonios dentro, y cayeron al lago y se ahogaron. ¿Y cómo reacciona la gente al ver a los gadarenos liberados? ¿Cómo reacciona la gente cuando lo ven sentado a los pies de Jesús? Seguramente que los discípulos se sacaron algunas de sus túnicas y le dijeron, oye, vístanse, compadre, que están horribles así. Ya tipos pacíficos, tranquilos. Y la gente llegó. Dice el texto que la gente de Gadara le pedía, le suplicaba a Jesús que se fuera. Porque para un perdido, para un hombre sin Cristo, para una mujer sin Cristo, los milagros no tienen ninguna importancia si van a realzar la vida de Jesús. Sus cosas personales y materiales son más importantes que lo que Dios puede hacer en la vida de alguien. No lo valora, no le interesa. He empezado con mi esposa nuestra primera iglesia en la comuna de Estación Central, Santiago, y un joven, bastante joven, que era alcohólico y estaba consumiendo algunas sustancias ilícitas, comenzó a congregarse con nosotros. Y abrió su corazón el Señor y Dios entró a su vida. Hermano, y este muchacho empezó a llegar todos los domingos al servicio, pero la primera vez era un mendigo el que había llegado. Pero ya el segundo domingo ya venía arregladito, camisa limpia, peinadito, ya después venía afeitado, pelo corto. Estábamos viendo un cambio tremendo en él tan rápidamente. Y un día me dicen, pastor, afuera lo buscan, poquitos minutos antes del servicio. Y salgo, y era el papá del muchacho. Y el papá del muchacho tenía un restaurante de mala muerte donde vendía a precio muy bajo unos licores de mala calidad a la gente alcohólica del barrio. Y yo pensé que este señor, al ver el cambio de su hijo, quería entrar al servicio. Le dijo, bienvenido, ¿cómo está? Me dijo, mire, pastor, lo único que quiero saber es qué le están haciendo a mi hijo. Le predicamos el evangelio, él recibió a Cristo como Salvador y ustedes le están lavando el cerebro. Ustedes me están cambiando a mi hijo. Sí, pero te lo estamos cambiando para bien. No le importó. No le importó. No podía ver la obra de Dios en la vida de su hijo. Solo veía que una secta extraña le estaba lavando el cerebro a su hijo. ¿Me está entendiendo lo que hablo? No le pidamos a la gente del mundo que vea como nosotros vemos la obra de Dios en nuestras vidas. Ayer, mientras hacíamos todo esto de sacar las gomas viejas de la traila en Kansas y ir a que las cambiaran, que se las instalaran nuevas, todo el proceso, Daniel en un momento me dice, nos está saliendo todo como queríamos. Hay gente, me dijo Daniel, que pensará que esto es suerte. Nosotros sabemos que es la mano de Dios. Sí, nosotros podemos ver lo que está haciendo Dios, los demás no lo pueden entender. Esta gente dijo, no, los cerdos, son re importantes los cerdos. Oye, hay 2 personas liberadas, no importa, los cerdos. Señor, por favor, ándate. Jesús toma la barca y cruza al otro lado, y cuando llega al otro lado ya el rumor de que Jesús andaba por ahí haciendo milagros y liberando endemoniados fue tanto que la gente se amontonó a la orilla de la playa, tanto así que Jesús ni siquiera pudo sacar los pies del agua, estaba a la orilla del mar. Y la gente amontonada alrededor de él en ese lugar. Y mientras estaba allí, se acerca un principal de la sinagoga de nombre Jairo. Ahora, no era cualquier persona. Ser principal en una sinagoga demandaba tener muchos estudios de teología, una vida intachable.
cumplir con todas las normas y las reglas de las tradiciones judías. Tenía que ser, imagínate, el decano, porque la sinagoga en el fondo era una escuela, una academia de estudios. El tipo era un decano. Pero ese tremendo hombre con títulos y con reconocimiento, que todo el mundo en el pueblo cuando pasaba le hacía reverencia, porque Jairo, el principal de la sinagoga, andaba por ahí, tenía un problema íntimo que no podía superar. Una niña de 12 a 13 años de edad se estaba muriendo, era su hija. Ahora, no creemos sinceramente que Jairo haya reconocido que Jesús era Dios. No creemos que Jairo haya reconocido que Jesús era el Mesías, no. Los judíos hasta ese momento estaban tan confundidos que hasta los discípulos estaban confundidos. Ningún discípulo creyó que Jesús era el Mesías hasta que después que resucita. Pero Jairo sabía que este hombre era un hombre usado por Dios, porque hacía milagros. Y seguramente que cuando camina hacia la playa y ve la multitud, pidió permiso para pasar, y cuando la gente lo vio que era Jairo el de la sinagoga, abrieron paso y le dijeron, Rabí. Y me imagino, y esto me lo estoy imaginando, no es que esté en el texto, pero que muchos de ellos dijeron, hay que escuchar la discusión, porque seguro que este principal de la sinagoga viene a enfrentarse a Jesús y van a discutir respecto a algún punto teológico. Pero dice el texto, amado hermano, que cuando Jairo se para frente a Jesús, cayó de rodillas frente a él. Porque la fe demanda acción y la fe demanda actitud. Soy un teólogo, soy reconocido, soy un hombre importante en el pueblo, pero tengo un problema que solo tú, Señor, lo puedes arreglar. Ni todos mis títulos, ni toda mi capacidad intelectual puede sacarme de este problema. Mi hija se muere, Señor. Cayó de rodillas. Y las palabras fueron las de un padre desesperado que está frente a lo que él cree que es la única solución. Señor, si tú vas a mi casa y una de tus manos toca el cuerpo de mi niñita, ella volverá a la vida. Esa es la actitud. Venir a Cristo creyendo sinceramente que Él es todopoderoso. Hermano, a veces nos cuesta asociar fe con actitud, nos cuesta asociar fe con acción. ¿Cuántos de los que vienen aquí el día domingo vienen creyendo que vienen a adorar a Dios? ¿Y por qué hay gente que le cuesta adorar? Hermano, yo he estado en congregaciones, aquí no pasa, gracias a Dios, pero yo he estado en congregaciones donde mientras se está cantando hay gente sentada. Yo me pregunto, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Y por qué no estás adorando con los demás? Actitud, actitud. Yo vengo aquí con una expectativa de que Dios escuche mi canto, que Dios escuche mi alabanza, para luego yo escuchar su palabra. Actitud. La fe demanda actitud, acción. Debo actuar consecuente a lo que creo. Si creo que mi Dios es maravilloso, yo debo actuar como que creo en un Dios maravilloso. Si creo que es soberano, debo actuar como que creo en un Dios soberano. Jesús le dijo a este hombre que no había problema, que él iba a su casa. Y mientras van de camino a la casa de Jairo, la multitud aprieta. Y yo quiero que se imaginen el cuadro, no era fácil. La multitud aprieta a Jesús. La multitud está encima de Jesús. Jesús va caminando, pero va rodeado por un cerco de 12 hombres que lo protegen. La función de los 12, cuando Jesús se trasladaba de un lugar a otro, era protegerlo, dejar que la gente lo dejara caminar. Era muy fácil botarlo, tumbarlo y pasarle por arriba. Así que había que protegerlo. Y haciendo un cerco, como cuando van protegiendo al presidente de la República. Y la multitud trataba de tocarlo, pero yo quiero llamar tu atención a esto. Hubo una mujer que lo tocó y salió poder de Dios. ¿Por qué la otra gente que lo tocaba no recibió nada? Porque no todo el que se acerca a Jesús se acerca creyendo que Jesús es Jesús. Porque no todos los que se acercan a Jesús creen que realmente Él es Dios y es todopoderoso. Hay gente que viene a Cristo solo
porque, bueno, a ver qué pasa, por un si acaso. Hay gente que inclusive se congrega porque no hay otra cosa que hacer. Muchos están llenando las iglesias hoy día sin tener clara noción de quién es Él. Muchos están llenando las iglesias hoy día porque la iglesia se ha convertido en un buen club, un lugar de recreación emocional, donde puedes cantar y sentirte bien y irte a la casa con los chakras más o menos arreglados. Pero son pocos los que vienen aquí creyendo que Él es el Maestro, que Él es el Señor, que Él es todopoderoso. Esta mujer tenía un problema grave, pero no solamente grave físico. Tenía un problema grave social y un problema grave religioso. Tenía flujo de sangre, es decir, una constante menstruación. Se estaba muriendo. Llevaba 12 años perdiendo sangre. ¿Se ha cortado un dedo alguna vez? A mí cuando me corto un dedo empiezo a sentir que se me da vuelta todo. 12 años perdiendo sangre. Y dice el texto que había intentado, no es que no lo intentara, lo intentó todo con los médicos. Hay un pasaje paralelo a este que dice que gastó una fortuna y que en vez de mejorar iba de mal en peor. Qué terrible, hermano, cuando las cosas no resulta y cada día se pone peor la cosa. Pero escuchó, dice el texto, que el nazareno pasaría frente a su casa. Ella sabía que tener flujo de sangre era considerada una mujer inmunda en la sociedad judía. Ella sabía que ninguna mujer iba a permitir que ella se acercara ni a ellas ni a sus hijos. Ella sabía que tener flujo de sangre iba a ser absolutamente mal mirada y maltratada por los hombres judíos. Lo sabía. Porque tener flujo de sangre no solamente era una enfermedad, era considerada una mujer inmunda. Había otro problema, el problema físico. 12 años perdiendo sangre, ¿usted cree que era una mujer robusta, rosadita? Tiene que ser un esqueleto. Huesos y piel. Unos dedos largos, secos. Un cabello seco, pómulos sobresalidos, ojos hundidos, ojeras, sin fuerza. Hermano, ¿cómo se alimentaba una mujer con flujo de sangre? Si en esa época ella podía salir a comprar, nadie la quería atender, nadie la quería vender. Donde ella tocara, contaminaba. Seguramente que algún familiar, lo estoy especulando, le dejaba comida en la puerta y golpeaba, ahí te dejé la comida y se iba. Estaba absolutamente sola, absolutamente abandonada. La religión, la sociedad la tenía abandonada. Todo el mundo le dio vuelta la espalda. Estaba sola y se estaba muriendo. Pero ella pensó algo. Esta es la última. Me la tengo que jugar. Yo sé que ir detrás de él va a significar un tremendo escándalo. Pero ¿es esto o nada? Ahora, no es que me quiera entrevistar con él, no es que quiera que conversemos, no es que quiera explicarle lo que me está pasando, no es que quiera explicarle 12 años de sufrimiento, no, yo sé que está ocupadito. Solo quiero tocar su vestido. Siento en mi corazón la seguridad absoluta que si solo le toco, él va a hacer algo por mí. Pero con ese cuerpo, con ese físico, con esa debilidad, con esa anemia, romper la barrera humana que rodeaba a Jesús era tremendamente complicado. A Jairo todo el mundo le abrió paso y le dijo, señor Jairo, puede pasar. A ella no iban a hacer eso. A ella le dice, cochina, sal de aquí, inmunda, ni te acerques. Es más, romper la barrera de la multitud era una cosa, pero romper la barrera de los escoltas de Cristo era otra. ¿Tú crees que los apóstoles iban a decir, señora, bienvenida? No, la iban a rechazar también. Ellos tenían como norma rechazar a los que estorbaban el plan. En una oportunidad Jesús iba por una villa y las mujeres trajeron a los niños para que Jesús los bendijese. Y ellos dijeron, señora, saquen los chiquillos de acá que vamos pasando. No molesten, no estorben. Ni los discípulos tenían, diría alguien, visión de reino. Jesús se indignó y dice que
dejen venir a los niños a mí, porque de la gente que es como niños es el reino de los cielos. Y tomándolos en sus brazos, a los más chiquitos y a los más grandes, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Los discípulos eran gente complicada, hermano. Tenían, a ver, tratemos de entender. Se habían encontrado la gallina de los huevos de oro. Los discípulos no creían que era el Mesías, tampoco creían que era Dios, pero era un sanador, era un milagrero. No podían perdérselo, entonces andaban con él y lo cuidaban. No nos vayan a quitar esto, que esto es nuestro. En varias oportunidades reaccionaron así cuando alguien por allá estaba bautizando. Señor, mira, ellos también. Porque querían tener el monopolio. Querían tener ellos la concentración del poder de Dios. Dice la Biblia que en una oportunidad Jesús llegó a la casa de Pedro. Estaba la suegra de Pedro enferma. Algunos teólogos dicen que Jesús le hizo una broma sanándosela, pero yo no creo. Yo creo que lo hizo de corazón. Y después Pedro le cobró la venganza cuando lo negó. Le cobró la mano. Bueno. Dice el texto, en Marcos también, que toda la aldea, al enterarse que Jesús estaba en la casa de Pedro, rodearon la casa trayendo a enfermos, tullidos, endemoniados. Y que Jesús salió en la tarde a la calle y sanó a muchos. Luego se entró, llegó la noche, se durmieron, y cuando los discípulos se levantan en la mañana a desayunar, no encuentran a Jesús. Y miran por la ventana y está la multitud ahí todavía. Había llegado más gente inclusive. Y empiezan a buscar a Jesús para que saliera a hacer milagros, porque a ellos les convenía que Jesús hiciera milagros, porque ellos eran amigos del que hacía milagros, y entonces ellos también agarraban fama. Porque si hay algo que buscamos los hombres en la iglesia de Cristo es fama. Si hay algo que estamos desesperados los hombres de Dios por conseguir es crédito. Que la gente nos reconozca. Que cuando vamos a Walmart nos diga, mira, ahí va el pastor Miguel, gloria a Dios. Ellos necesitaban que Jesús siguiera haciendo milagros porque ellos estaban tan cerca de Jesús que ellos también les chorreaba fama. Y cuando buscan a Jesús, Jesús no está. No está en la casa. Salió por la puerta del garage. Y dice que lo salen a buscar hasta que lo encuentran. Y cuando lo encuentran, le regañan. ¿Y tú? ¿Por qué te escondes? Allá está la multitud enferma, necesita milagros. ¿Tú por qué te fuiste? Y Jesús le dijo, vámonos a otra ciudad a predicar, porque a eso he venido. Jesús vino a predicar. Los milagros son una forma de atraer a la gente a oír la voz del Señor. ¿Está acá? Esta mujer tenía este problema. Había que cruzar la barrera humana y llegar a Jesús. La gente que la rechazaba, los discípulos que no iban a dejar que lo tocara, Jesús que estaba ocupado, no sabía cómo iba a reaccionar el maestro, pero la fe demanda acción. La fe demanda actitud. Hermano, yo te voy a pedir que pongas esto de manera práctica. Cuando vengas el domingo, cuando te levantes el domingo en la mañana, levántate pensando en que vienes a encontrarte con tu Señor. Tiene que haber una actitud y tiene que haber en nosotros una práctica. No puede ser que la no, hoy es domingo, si esa es tu actitud, mejor ni vengas. Tú tienes que entrar por esa puerta saltando, gritando, gracias al Señor, ya llegué a la iglesia para adorar su nombre, para bendecirlo. Yo sé que Él tiene algo para mí. Usted tiene que venir a este lugar pensando que Dios tiene algo para usted. Si usted quiere llevarse algo de aquí, tiene que usted esperar que Dios le dé algo. No es solo venir por cumplir. Esto no es una religión, es una relación. La mujer, no sé cómo lo haría, pero se metió entre medio de la gente. Yo creo que el mismo asco que le provocaba a la gente hizo que la gente se hiciera a un lado para que ella pasara. Y cuando estuvo cerca del Señor, tocó sus vestidos. Y Jesús reacciona. ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, ¿what? What do you say? Porque ellos ya... No, dijo,
Señor, no, la persona que me tocó no me tocó como me están tocando todos. Esto no es trivial, esto no es lo que hacen todos por religión, esto no es lo que hacen todos por costumbre, esto no es lo que hacen todos por tradición. Me están tocando sin fe, me están tocando sin esperanza, me están tocando sin creer que yo soy Dios. Alguien me tocó con la tremenda necesidad de que saliera poder de mí. Mire, hermano, hay gente que lleva años en la iglesia evangélica y no ha vivido nunca nada poderoso porque nunca ha venido con la expectativa de encontrarse con un Dios poderoso. Hay gente que cree en Dios, sinceramente cree en Dios, pero no cree que Dios pueda hacer algo por él. Hay gente que me ha dicho, pastor, yo creo que Dios es tremendamente poderoso, pero no sé si va a hacer algo por mí. Esa no es la actitud. La actitud es, yo creo que también lo va a hacer por mí. Que si lo hizo por otro, lo va a hacer por mí. Y cuando Jesús se vuelve para buscar quién le ha tocado, la mujer se postra, temblando, esperando una regañada. Y quiero terminar con esto. Yo quiero que el Espíritu Santo me ayude a impregnar esta frase en tu corazón. O que Dios me permita, a través de su Espíritu Santo, que esta frase se impregne en tu vida. Jesús le dice, hija. Ella era una inmunda que lo tocó y él le dice, hija. Ella era la rechazada por la sociedad, la que se tenía que morir en cualquier momento. Y el maestro la mira y le dice, hija. Yo no sé en qué condiciones tú llegaste a Cristo, pero tú eres su hijo, su hija. Y luego Jesús dice algo más, que es lo que me vuelve loco de esta conversación. Le dice, tu fe. Ni siquiera le dijo mi poder, mi deidad. No. Aquí lo que ocurrió es que tu fe hizo que saliera algo de mí. Hija, tu fe te ha sanado. Amén. Hermano, mire, déjeme cerrar diciéndole lo siguiente. Si queremos ver cosas distintas en nuestras vidas, no podemos seguir haciendo lo mismo. Wow. Si queremos que Dios haga cosas maravillosas a través nuestro, tenemos que tener una actitud distinta frente a Dios. Sin miedo, confiando que somos sus hijos. Amén.